En esta sesión vamos a revisar las ecuaciones que se pueden utilizar para determinar algunas propiedades de una mezcla saturada. De inicio, nosotros comentamos que cualquier sustancia pura puede encontrarse en diferentes estados. Un estado de importancia es el estado de saturación, en donde podemos tener estos cuatro casos. Ya hemos comentado el punto de saturación es el punto en el cual una sustancia cambia de fase. Se da a su presión de saturación y a la correspondiente temperatura de saturación. Entonces, podemos tener cuatro casos, como ya hemos comentado. En el punto de saturación podemos tener el caso donde tengamos solamente líquido saturado. También donde tengamos una mezcla líquido más vapor saturado, por ejemplo, en donde hay mayor cantidad de líquido. Podemos tener una mezcla de líquido saturado, vapor saturado con mayor cantidad de vapor. También podría existir donde tengamos la misma cantidad de líquido y de vapor. O finalmente un estado donde existe completamente en fase vapor saturado. Todos estos se pueden presentar a las condiciones de saturación. Esto porque la fase va cambiando gradualmente. El cambio de fase comentamos que se da a temperatura constante. Entonces, poco a poco este líquido va absorbiendo calor latente, específicamente calor latente de evaporación, y moléculas de este líquido pasan a la fase vapor. Gradualmente siguen moviéndose hacia la fase vapor y finalmente toda esa mezcla se convirtió en el estado de saturación. El conocimiento de este punto de saturación nos permite saber en qué estado se encuentra un sistema. Lo podemos ver de tablas, como hemos visto. Y bueno, debajo de la temperatura de saturación podemos encontrar líquido comprimido. Encima de la temperatura de saturación podemos encontrar vapor sobrecalentado. El comportamiento de la presión es inverso. Presiones menores al punto de saturación, menores estaríamos acá, generan vapor sobrecalentado, y presiones mayores al punto de saturación generan líquido comprimido. Hay una propiedad que nosotros utilizamos para referirnos a la composición de esta mezcla saturada líquido más vapor. Vamos a definir esta variable, ya la habíamos comentado previamente, como la calidad. La calidad de una mezcla saturada líquido más vapor representa la fracción masa de vapor, que es una medida de composición, es un cociente. Lo vamos a representar por X, y es el cociente de la masa de vapor que yo tengo en esta mezcla entre la masa total. La masa total sería la masa de líquido más la masa de vapor. De acuerdo a esto, con la notación de las tablas del libro de Cengel, la masa total se puede expresar como M subíndice F, esa sería la masa del líquido saturado, y la masa de vapor se puede expresar como M subíndice G, que es la masa del vapor saturado. Bueno, como esto es una mezcla, las propiedades de la mezcla son el promedio del líquido y del vapor saturado. Así lo menciona el libro. En realidad, se debe asumir un promedio ponderado. Es decir, aquí se refiere a las propiedades globales. Es decir, las propiedades totales de la mezcla líquido más vapor. Entonces, por ejemplo, si yo generalizo para cualquier propiedad M, cada parte independiente de esta mezcla va a tener su propia propiedad. M puede ser cualquier propiedad termodinámica, entalpía, energía interna, entropía, volumen molar, etc. Sería la masa
o no la masa, la propiedad M de la fase líquido saturado más la propiedad M que tiene la fase vapor saturado. Ok. Vamos a deducir una serie de ecuaciones que nos van a servir para poder calcular cualquier propiedad de una mezcla, además de la calidad de una mezcla. Si yo en determinado momento yo conozco la propiedad de esta mezcla, la propiedad global, por ejemplo, el volumen que tiene esta propiedad, el volumen específico, yo podría determinar la calidad que puede tener esa mezcla, conociendo la temperatura de saturación y la presión de saturación. Vamos a hacer el desarrollo con el volumen específico. Ok. De inicio, aquí vamos a plantear esta ecuación en términos de volumen. Para esta notación, V es el volumen total de esta mezcla. VF es el volumen que ocupa el líquido saturado. VG es el volumen que ocupa el vapor saturado. Vamos a plantearlo así. El volumen total de esta mezcla, lo voy a poner acá arriba, a grandes rasgos sería V. Lo voy a poner mayúscula. Y Profe, ¿en la M es M sub T o es F? Es que no alcanzo a distinguir bien la letra. ¿Dónde está? es M subtítulo T, si en un momento Ah, ok, lo gracias. comentamos. Sería la masa total. Sí, muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos generalizando el volumen total de este sistema. Sería el volumen de la fase vapor. Para el libro es subíndice G. Más el volumen de la fase líquida. Para el libro es el subíndice F por fase fluida. Entonces, esta fase tiene B sub G y B sub F como volúmenes de cada una de ellas. Ahora, como es volumen específico, las propiedades que nosotros podemos leer de tablas, aquí se hace esta distinción. Volumen específico para la notación de estas ecuaciones se representa como V minúsculo. Entonces, este es volumen global. Este sería volumen específico, volumen por unidad de masa. Por lo que el volumen total va a ser la masa por el volumen específico. Si nosotros lo asociamos a esta mezcla, el volumen total de vapor va a ser el volumen específico que tiene la mezcla, eso le vamos a llamar V promedio, por la masa total de la mezcla, y eso debería ser igual de manera individual a masa de la fase líquida por volumen específico de la fase líquida, más masa de la fase vapor por volumen específico de la fase vapor. Estas las podríamos determinar de tablas, que sería el volumen específico en estado saturado del líquido y el volumen específico en estado saturado del vapor. Esta ecuación nosotros la podemos manipular algebraicamente para poder determinar la calidad. De inicio sabemos que de la ecuación anterior, de esta, la masa total, M subíndice T, que es la masa del líquido más la masa del vapor, este balance me proporciona una ecuación. Entonces, de ahí yo puedo despejar la masa del líquido, que sería masa total menos masa del vapor, y sustituirla aquí. Entonces tengo masa total por volumen específico de la mezcla por masa total menos masa del vapor por volumen específico del líquido más
masa del vapor por volumen específico del vapor. Aquí vamos a hacer una manipulación algebraica. Vamos a dividir término a término esta ecuación entre masa total. Aquí divido entre masa total, entonces se elimina este término y me queda solo volumen. Acá yo también divido entre masa total. Aquí yo también divido entre masa total. Noten que aquí me quedaría masa total menos masa del vapor entre masa total, que sería 1 menos el cociente masa del vapor entre masa total. Esa es la fracción del vapor que nosotros denominamos X y también es la calidad. Y acá me quedaría masa del vapor entre masa total, que también es X. De manera tal que cualquier propiedad, aquí se hizo la deducción para volumen, se puede calcular en términos de las propiedades de la fase vapor y de la fase líquido. Lo siguiente que podemos hacer es multiplicar aquí término a término. Me quedaría 1 por BF, que es simplemente volumen específico de la fase líquida. Y me queda X por BF más X por BG. Eso, es decir, el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido factorizando. Esto representa el cambio o el incremento, digamos, de esa propiedad, en este caso volumen, cuando hay cambio de fase. Que directamente, según las tablas del libro, B subíndice FG es la propiedad de evaporación, que, bueno, la podemos nosotros plantear así. Según la notación del libro, BFG va a ser igual al volumen de la fase vapor, subíndice G, menos el volumen de la fase líquida. Entonces, eso es BFG. La fase vapor menos la fase líquida. Y de aquí nosotros podemos despejar la calidad. Entonces, si en determinado momento yo conozco el valor del volumen específico, sería el volumen específico de la mezcla saturada líquido-vapor. Este se podría determinar con densidad, por ejemplo, etcétera. Este es el volumen que tiene esta mezcla por unidad de kilogramo. Yo podría determinar la calidad, es decir, qué porcentaje de vapor va a tener esta mezcla. Aquí se realizó el desarrollo para volumen, pero este mismo desarrollo aplica para todas las propiedades. Pueden cambiar todas las B por H, por ejemplo, si es entalpía, por S, si es entropía, por U, si es energía interna. Entonces, esta ecuación nos va a servir para determinar la calidad de una mezcla saturada, líquido más vapor.